Bueno, maestro, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Efraín Franco Arbeláez. Maestro, ¿cómo se inició usted en la gestión y la producción de proyectos artísticos? Bueno, uno aquí de artista en Colombia le toca trabajar gestión y gestión de proyectos y relaciones y eso. En mi época ya hace mucho tiempo cuando comenzamos era muy rudimentario el asunto. Yo vivía en un barrio del sur de Bogotá, Villa Javier, y teníamos un movimiento cultural y uno gestionaba el teatro del barrio con los padres de la parroquia, que en ese momento eran los dueños, buscaba los permisos, hacía programaciones, hacía la publicidad y montaba los espectáculos, digamos, sin un fin comercial en esa época, pero ese fue como un inicio. Eso, maestro, ¿cuál es su oficio o ocupación? Yo soy músico y profesor en la ASAP, en el proyecto de artes musicales. Maestro, me gustaría que me contara brevemente su trayectoria en el arte y la cultura. Bueno, yo me gradué hace mucho rato en la Universidad Pedagógica Nacional como licenciado en Pedagogía Musical y entonces me gradué en cuerdas con el énfasis de cuerdas andinas, se llamaba en esa época en la pedagógica, y a partir de allí comenzó mi experiencia. Tuvimos primero un grupo que llamaba el Grupo Canto al Pueblo, Armadillo, en la época de los movimientos sociales, en los años 80, un grupo vocal instrumental, y durante 7 años estuvimos por barrios, por fábricas, por universidades, tocando rajaleñas, bambucos, torbellinos, etcétera. Luego ya en la universidad participé en el grupo Nogal Conjunto de Cuerdas, estuve varios años como tiplista de este grupo y finalmente del año 93 hasta el 2007 más o menos, 2008, el grupo Sincopando con el que hemos trabajado. Con todos los grupos hemos hecho giras, conciertos, grabaciones, proyectos, etcétera. Listo, maestro. ¿Cuál es su interés en este oficio, en el arte y la cultura? Pues el interés es hacer como propuestas que partan, que sirvan culturalmente, ¿no? Que sean útiles para la cultura del país y que evolucionen ya lo trabajado. Entonces, estudiar lo que hay para tratar de evolucionar propuestas. En todos los grupos que he estado, que mencioné ahorita, siempre ese ha sido como el interés, contribuir al desarrollo cultural del país. Ok, maestro, ¿cómo nació el último proyecto que tuvo El grupo Sincopando fue el grupo Sincopando? y ha sido el más largo porque tuvo más o menos más de 15 años. No, había la inquietud, yo ya había tocado en formatos de cuerda pulsada, como Nogal, la orquesta típica colombiana, y de pronto un día me llamaron amigos que querían armar este grupo que tenía flauta traversa, arcos, violines, viola, violonchelo, bajo, y para el tiple, para hacer música andina, y me llamó la atención ese tipo de sonoridad. Y así fue que hicimos muchas cosas interesantes, ganamos premios nacionales, viajamos bastante, hicimos muchos proyectos, logramos grabar 3 discos también y bueno, fue un tiempo, ganamos algún dinero, no mucho, pero hubo épocas interesantes como todo en la música, otras menos buenas, pero bueno, fue un proyecto bueno y muy importante, yo creo. ¿Cómo se comenzó a difundir el proyecto, maestro? El proyecto, casualmente, el año nos lanzamos, que comenzamos a estudiar fuertemente, fue en 1993, en enero. Y en junio ya estábamos en el concurso nacional Mono Núñez de ese año, del Mm, 93, y ganamos como mejor conjunto instrumental. A partir de ahí una disquera que se llama MTM, a partir de esa propuesta nos llamó con el interés, le interesó este formato y nos llamó para hacer un disco que hicimos y lanzamos en el año 95. De ahí ya comenzó ya toda la vida activa de este grupo. Y maestro, ¿cuál fue el impacto social que tuvo este proyecto? Yo creo que tuvo un impacto interesante. En el 95, por ejemplo, ganamos el Premio Nacional de Creación de Colcultura, todavía no había ministerio, pasando un proyecto precisamente. Nos dieron 15 millones y a Mm. partir de esos 15 desarrollamos unas pistas, hicimos talleres, conciertos en comunidades, talleres, e hicimos nuestro segundo disco ya Ah, de digamos manera que esa era la independiente. función social, los talleres y... Ajá, los talleres y los conciertos. Tocamos mucho en centros comunitarios, en barrios populares. Todo esto articulado con proyectos del Instituto Distrital de Cultura de esa época. ¿Y cómo se financiaba el proyecto? Mucho a través de financiamiento estatal de proyectos y de becas, de todo ese tipo de convocatorias que hay afortunadamente acá en el país y en Bogotá, y que si uno está
atento, pues, y pasa juiciosamente los proyectos, resultan. Había uno que se llamaba Cultura en Común, que era por barrios populares, y eran 8 conciertos, y lo hicimos durante 3 años, lo ganamos por convocatoria. Había que ir a Ciudad Bolívar, a Servitá, a los centros comunitarios que se llaman del distrito. ¿Qué, maestro? A diferencia de otros proyectos musicales, ¿cuál era o cuál es la particularidad de este? Bueno, de este es que logramos una disciplina, sobre todo del grupo como tal, de estudio y de ensayo, de 2 ensayos semanales que garantizaban un grupo ensamblado y de buena sonoridad, y al tener ese grupo así armado, en cualquier momento podíamos responder a cualquier convocatoria o a cualquier afán, como es en Colombia, lo llaman a un concierto de un día para el otro, entonces estábamos listos. ¿Y este proyecto estaba dirigido a algún tipo de público en específico? Sí, pues al público en general, pero quedó como enmarcado dentro de la gente de la música andina colombiana, que es un público que sigue siendo restringido en mi concepto, que debería ampliarse mucho más. Maestro, ya cambiando hablando de proyectos, pero ¿qué aconsejaría a usted, maestro, qué es lo más importante a la hora de tener en cuenta la logística para crear un proyecto? Pues la logística y todos los proyectos ahora cada vez se han ido refinando más, entonces lo que yo aconsejo es hacerlo con tiempo y sentarse. Normalmente quien convoca un proyecto o quien lo va a pasar debe tener una guía, un derrotero, entonces sentarse y escribir cada una de las partes muy juiciosamente, muy realistamente, la metodología, la proyección, el alcance, los objetivos, el asunto económico, las cuentas, todo muy claramente y muy bien hechecito, y yo creo que pues esa fue nuestra experiencia, que nos fue muy bien con los proyectos. Digamos, en caso de la producción, ¿qué relaciones son fundamentales? Relaciones interpersonales. Sí, no, las relaciones públicas en general. Tener un muy buen proyecto musical, o sea, un grupo que suene muy bien, que eso ya vende. Y de otro lado, pues establecer relaciones con los, digamos, con los medios que a uno le interesa. Por ejemplo, nosotros, como era en lo cultural, no lo comercial, nosotros nos movíamos a ese nivel, con universidades, con entidades culturales, y bueno, con una relación franca y buena, ¿no? Para que eso sea parte del estilo de la cultura también, que no sea la palanca y la vaina, sino una cosa franca. Y maestro, ¿cuáles estrategias de difusión ustedes usaban, digamos, para que la gente conociera el proyecto y fuera a los conciertos y eso? Bueno, no, en ese el voz a voz mucho, los amigos, el disco, no había Facebook, no había Twitter, no había toda esa vaina, entonces nosotros convocábamos, hicimos carteles de calle para algunos conciertos, esos que se pegaban por la calle. Por ejemplo, en esa época había que hacerlo, boletines de prensa, emisoras culturales, que a nosotros nuestros discos los poníamos allí. Entonces yo me acuerdo de haber ido mucho a la Radio Nacional, a la Universidad Javeriana, a la Radio Nacional, cuando íbamos a hacer un concierto, a invitar y mover ese tipo de difusión mucho. Maestro, ¿y el proyecto cumplió con las expectativas que todos querían, sí? Sí, por lo menos la que yo quería, y pues llegó a muy lejos, pues llegó a Moscú, a Nueva York, y llegamos a hacer lo que le comento, 3 discos que nos dejaron contentos y que quedaron pues para la historia musical del país. Pues me imagino que hubo ganancias económicas ahí. ¿Cómo se distribuían esas ganancias? Era un método bien interesante porque, bueno, por ejemplo, en el 98 ganamos, se llamó el Banco de Propuestas del Instituto también, y ahí con ese proyecto en el 98 nos dieron 30 millones. Con ese 30 millones le dimos al instituto, hicimos 2000 discos que luego seguíamos vendiendo nosotros mismos, sin maturranga ni nada. Al instituto le dimos 100, hicimos 8 conciertos y 8 talleres en universidades, centros comunales, hicimos cartillas, y digamos que ese fue un año de bonanza, porque esos 30 millones nos alcanzaron para pagarnos bien los conciertos y todo. Hay un 100%, éramos 7 integrantes, 10% para cada uno, o sea 70%. 15% para un fondo del grupo, que siempre estaba allí para cualquier necesidad, y 15% para la persona que manejaba el concierto. Esa era la distribución, que siempre nos funcionó muy bien. Y cuando vendíamos discos, yo me acuerdo, a 20.000 pesos el disco, ya hace un tiempo, eran 12.000 para el grupo y 8.000 para el que vendía el disco. Entonces uno, digamos, como integrante se motivaba, y si vendía los discos, pues ganaba algún dinero también. Listo, maestro, muchas gracias. Con mucho gusto, Jason.